económico que teníamos proyectado para hoy será cambiarlo para mañana. Ya les avanzo, por ejemplo, esta diapositiva es de la presentación de mañana. Veremos cosas tan importantes como es, por ejemplo, este índice que elabora la Reserva Federal sobre las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos, conocido como el Federal Reserve Labor Market Condition Index. Y señalo, van a ser las próximas malas noticias. Ese es el interrogante. ¿Por qué? Porque atendiendo, solamente les voy a hacer un avance de lo que veremos mañana con este indicador y con otros muchos que vamos a ver, especialmente centrado en el dato de empleo, que es los datos de empleo que son los más importantes, puesto que el consumo dentro del Producto Interior Bruto norteamericano tiene un peso extraordinariamente elevado. Un 70%, en torno a un 70%. Por tanto, es muy importante si la gente está en situación de desempleo, pues no hay consumo. Entonces, es muy importante identificar cualquier atisbo de señal de debilidad que pueda venir de los distintos indicadores, que es donde vamos a hacer especial hincapié de los indicadores de Estados Unidos, especialmente relacionados con el mercado de trabajo, para tratar de identificar si estamos en los primeros síntomas, en los síntomas más tempranos de que la economía americana pudiera entrar en recesión. No quiero adelantar acontecimientos, es algo que veremos mañana. También, no solamente en relación con el tema de las divisas, veremos lo importante que es cuando se está operando en renta variable el estar vigilando los datos de empleo. Aquí vemos, esto es un breve avance, de la correlación inversa que existe entre la situación de desempleo y las caídas, por ejemplo, en renta variables que tuvimos entre 2007 y 2009. Y de igual manera, fíjense en esta correlación inversa entre el 2002 y el 2003. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es, junto con el análisis técnico, que son dos herramientas que son complementarias, que deben utilizarse de manera combinada, no de manera aislada, ni la una ni la otra, sino de manera combinada. A mi juicio es la forma, creo, más sensata y más diligente de abordar la operativa en mercados. Bien. Vamos a retomar la sesión de ayer y lo vamos a dejar en este punto porque hay determinados patrones que son cruciales que al menos los veamos, aunque sea de pasada. Pero como van a tener la documentación, voy a incidir en determinados puntos porque no vamos a poder verlos todos por el tema del tiempo. Por la limitación de tiempo que tenemos, pero vamos a ver los principales y con la documentación que está pensada para que ustedes lo puedan ver en casa detenidamente, no tendrán ningún problema de comprensión. Vamos a seguir con los gráficos japoneses, los candlestick. Ya les comentaba ayer que son mis preferidos porque recogen toda la información disponible del precio, es decir, recogen open, high, low y close, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a esta sesión. Vamos a imaginar que esta es una sesión diaria. Les decía que recogen la apertura, máximo, el mínimo de sesión y el cierre. Y de la sesión precedente, de esta sesión. El open es el punto donde estoy señalando, el close, este es el alto de la sesión y este es el mínimo. Apertura, mínimo, máximo y cierre. Y esta vela, este cuerpo de la vela alcista indica que esa dirección, la dirección que ha tomado entre el open, entre este punto y el close, entre la apertura y el cierre, ha sido una dirección alcista. Estoy repasando conceptos de ayer para los que lo ven por primera vez, que habrá algún caso. Y luego también, esta es una sesión bajista, por eso el cuerpo de la vela es de color oscuro, ¿de acuerdo? En los casos que vamos a ver y que vamos a ver ahora sobre el propio terminal de mercado, veremos que esto es de color rojo, ¿de acuerdo? Y es una sesión bajista. Y esto en el terminal de mercado es una sesión de color verde que es alcista. La distancia entre el open, entre la apertura y el cierre, estará en verde, que indica alcista, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es el Bearish Engulfing Pattern? La traducción sería patrón envolvente bajista. Eso desde el punto de vista de los gráficos japoneses, que recuerden empezaron, bueno, pues en el siglo
17 en Japón, con el tema de los futuros sobre cestas de arroz. Y ellos lo interpretaban como una lucha entre compradores y vendedores, y eso es la representación esa es la esencia. Por eso empezaron bueno, pues a una forma de describir el comportamiento del mercado. Tiene su génesis en esas fechas, en Japón. Y ya les digo que es de una gran utilidad. Bien, este patrón, dentro del análisis técnico tradicional, dentro del reconocimiento clásico de patrones, también se le denomina outside day bajista o reversal day bajista. Bien, un outside day es algo más que un reversal day bajista. Un outside day lo que hace es, vamos a fijarnos en esta sesión que estoy señalando. Esto es una serie diaria del tipo de cambio euro-dólar del 19 de junio del 2013, donde hubo una reunión, como ven aquí, 19 de junio a las 8 horas, la hora en que 8 horas hora española, 8 de la tarde, donde se celebra una reunión del Federal Open Market Committee, Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, es decir, la reunión del Banco Central estadounidense. Bien, ya les señalé ayer la importancia de utilizar, de vigilar el calendario, porque en esas sesiones, tanto cuando se celebra una reunión de un banco central, tanto ya sea el Banco Central norteamericano o el europeo, el Banco Central Europeo, hay una elevada volatilidad, como vimos ayer en los gráficos de precio y volumen. Y son esas sesiones, ahora mismo son 16 sesiones al año, 8 por cada banco central, son en total 16 sesiones al año, donde aquellos que quieran hacer trading intradía deben estar, y también para aquellos que quieran coger tendencia, mantener posiciones con riesgo overnight durante varias sesiones, también es importante que estén, como vamos a ver a continuación, en estos ejemplos que combina ambas cosas. La importancia no solamente de estar vigilando a la resolución de la reunión, sino eso combinado con análisis técnico para detectar patrones no solamente diarios, sino intradiarios. Vamos rápidamente. Esta sesión en rojo que ven, abre aquí, Open, cierra aquí, dibuja un máximo de sesión. Vamos a hacerlo por orden. Abre aquí la sesión, dibuja un máximo de sesión. Fíjense en este matiz que es importante, ligeramente por encima del máximo de la sesión precedente, ligeramente por encima. Esta sesión está marcando aquí, esta lectura que está aquí a la izquierda, en la esquina superior izquierda, ven que está Open, High, Low y Close. Fíjense en estos niveles. Fíjense en el high, es 1.34.230, este es el máximo de la sesión. Pues bien, de esta sesión. Pues en la sesión siguiente, que es la que nos interesa, el mercado hace un nuevo máximo, ligeramente por encima. Es decir, el outside day lo que hace es marca un máximo por encima de la sesión precedente en 1.34.230, ligeramente superior al máximo de la sesión precedente, que hemos visto que es 1.34.230. Es decir, 2 ticks o 2 pips por encima de esta sesión. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Marca ese máximo y cierra por debajo no solamente del precio de cierre de la sesión precedente, que estoy aquí señalando con el cursor. El decir no solamente cierra por debajo del precio de cierre, si cierra por debajo del precio de cierre, estaríamos hablando de un mero reversal day bajista. Pero en este caso es un outside day. El outside day lo que hace es que cierra la sesión por debajo del mínimo de la sesión precedente. Y en este caso no solamente cierra la sesión en este punto por debajo del mínimo de la sesión precedente, sino de las 2 sesiones precedentes. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que hacemos para operar en base a la serie diaria, voy a ir un poco rápido, pero insisto, lo van a poder revisar en la documentación que se les entregará y está pensado para que de una manera pedagógica. Si vamos a operar y a ponernos cortos, en base a este patrón y en base a lo que ha dicho en esa reunión la Reserva Federal, lo que vamos a hacer si operamos con una operativa utilizando la serie diaria es, fíjense que en base a este patrón ya tenemos un primer síntoma o indicio bajista. Tenemos esta figura que es potencialmente bajista,
Y entonces lo que pedimos al mercado, y aquí es donde están estos matices que hacen que pueda ser exitosa o no una estrategia. Y los matices son que vamos a instalar, unos filtros, a establecer unos filtros de precio y de tiempo para tener al menos una garantía mínima de que esta tendencia bajista va a persistir en el tiempo en las sesiones venideras. Entonces lo que hacemos al mercado, si eres bajista, voy a colocar una orden de venta ligeramente por debajo de este nivel del mínimo de sesión, donde ya he identificado este patrón bajista, que es un engulfing pattern desde el punto de vista de los candlestick, que es exactamente lo mismo, un outside day bajista. Entonces, le digo al mercado, le pido, si eres bajista, voy a abrir una posición ligeramente por encima, ligeramente por debajo, una posición corta, por debajo del precio que has dibujado como mínimo. Y el mínimo ha sido 1.32.680. Pues el siguiente nivel donde yo colocaría esa orden, en base a esta operativa de patrones, sería en 1.32.675. Es decir, un tick o un pip o un pip. Recuerden que lo veíamos ayer, esto son las iniciales en inglés de percentage in point. ¿De acuerdo? Pero que en el caso de los futuros se llama tick, como veíamos ayer también. Y en el caso de este contrato, que es el contrato al que yo denominaba grande, ¿vale? Porque el multiplicador es superior al micro, el tamaño de este contrato son 10 veces superior al E micro, que lo vimos también, pero vamos a ver solamente ahora mismo el contrato grande, no nos vamos a liar más. Entonces, lo que vamos a hacer es, en base a este patrón, si el mercado continúa cayendo, lo que vamos a hacer es colocar una orden de entrada en corto, un tick por debajo del 1.32.680, es decir, vamos a colocar una orden en 1.32.675, ese sería el nivel de entrada, ¿de acuerdo? Y esa orden se tiene que ejecutar en los próximos días, en la sesión de mañana, en las sesiones siguientes, porque lo que vamos a buscar es, lo que estamos estableciendo un filtro de precio y de tiempo, es decir, lo que queremos es que el mercado, si el mercado va a continuar cayendo, que efectivamente lo haga, pero no nos vamos a poner a vender antes de tener otro síntoma adicional. Esta es la primera condición. La segunda condición, es decir, la primera condición es que exista el patrón. La segunda condición es que haya al menos los primeros indicios de persistencia en la tendencia. ¿De acuerdo? Bien. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la orden de venta en 1.32.675 y vemos que esto es otro tema que ahora hay que comentar. Una vez, buscando que como mínimo, una vez que este patrón se valida, es decir, validarse este patrón significa que el mínimo es vulnerado en la sesión siguiente o sesiones siguientes. En este caso, la sesión siguiente. Entonces, generalmente, los estudios realizados nos dicen, una vez que tenemos este patrón, si el mínimo de este patrón, es decir, 1.32.680, resulta vulnerado en la siguiente sesión o sesiones siguientes, al menos vamos a tener 2 sesiones de nuevos mínimos. Es decir, lo que tendríamos a ganar sería la distancia que hay desde este punto hasta, es decir, los 2 mínimos que va a dibujar en estas 2 sesiones. Y luego tenemos que tener cierta habilidad para cerrarnos la posición aquí si vemos que este movimiento se puede agotar en la segunda sesión. ¿De acuerdo? Este patrón lo que nos garantiza es que al menos puede haber este movimiento como mínimo. No nos garantiza más, no nos garantiza persistencia en la tendencia más allá de 2 sesiones. En muchos casos la habrá, pero tendremos que estar ya pendientes de otro tipo de elementos. ¿De acuerdo? Bien, fíjense en este caso cómo la persistencia en la tendencia se extiende más allá de esas 2 sesiones que suele dar esta figura de outside day bajista una vez que se valida, es decir, una vez que se pierde su mínimo.
Bien, vámonos a ver este ejemplo, que también es el mismo patrón, un bearish engulfing pattern. Vamos a irnos sobre el propio terminal para verlo con mayor claridad. Este es un terminal de mercado y nos vamos a centrar en esta sesión. Fíjense lo que les comentaba, el mercado, esta es la sesión precedente y esta es una sesión, recuerden que lo que Bloomberg permite poner, donde vean esta casita encima, esta especie de casita con tres columnas, lo que nos está indicando es que ha habido una reunión de un banco central. Podemos elegir de que sea la Reserva Federal o que sea el Banco Central Europeo, o podemos elegir, como yo tengo elegido aquí, que sean los dos. En este caso lo que tenemos, ven aquí, como es ECB, el Banco Central Europeo, y en este caso es el FONC, como ven por debajo, en la tercera línea del desplegable que aparece. FONC Right Decision. Ven que se trata del Banco Central estadounidense. Bien, vamos a centrarnos aquí en el precio. ¿Qué es lo que hace el precio? Un momentito, que coloque esto. Con la ventaja de los futuros tenemos, el hecho de estar operando con futuros nos da una ventaja que ya la comentaba ayer, y es que tenemos otra magnitud, tenemos tres, precio, volumen y open interest, pero vamos a centrarnos ahora en precio y volumen. Fíjense la importancia de estar monitorizando el volumen. Fíjense que más allá de que el precio dibuje al cierre de la sesión esta figura de outside day que les acabo de mostrar en PowerPoint, fíjense que el rango entre el alto y el mínimo, entre el alto de la sesión y el mínimo de la sesión, es un rango que supera la media de n sesiones anteriores. Y eso es un dato bajista muy significativo. Y ese dato, si no tenemos análisis técnico, no lo podemos monitorizar. ¿De acuerdo? Y otro dato también muy importante que podemos monitorizar gracias al análisis técnico es el volumen. Fíjense que es un volumen extraordinariamente elevado, es un outlier en inglés, es un atípico, es un dato atípico. Fíjense que está por encima, claramente por encima de la media de n sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta sesión es prometedoramente bajista siempre. Sí y solo sí, siempre que el mínimo de sesión, es decir, el 1.38.310 que ven aquí con 5 decimales, recuerden que el contrato grande, el EC1, que cotiza en el Chicago Mercantile Exchange, en el CME, cotiza con 5 decimales. Ustedes ven aquí la horquilla de precio que les estoy señalando, ¿ven? Donde está la demanda y donde está la oferta, con el número de contratos en demanda y en oferta. ¿De acuerdo? Esto ya lo comenté ayer. No voy a incidir sobre ello porque tenemos muchas cosas que ver. Entonces, lo que hacemos es, una vez que identificamos el patrón y vemos que es un bearish engulfing pattern, es decir, un patrón envolvente bajista o, de acuerdo con análisis técnico tradicional, un outside day bajista, vemos que efectivamente el precio cierra por debajo no solamente del mínimo de la sesión anterior, sino por debajo de varias sesiones anteriores. Por ejemplo, de 3. Fíjense además, porque estoy viendo los patrones de manera individual, pero realmente esto es un puzzle, es un mosaico y tenemos que estar vigilando todos los elementos. Pero por la restricción de tiempo que tenemos, vamos a ceñirnos a otro patrón, ¿vale? Que nos encontramos en esta zona. Y es, recuerden, el mercado, ustedes esto lo recordarán perfectamente, el mercado venía, les voy a hablar de otro síntoma bajista adicional. Recuerden, desde el 27 o 28 de julio del 2012, cuando habla Mario Draghi en Londres, fuera de la rueda de prensa del Banco Central Europeo, hablando de su famoso whatever it takes, haré todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme que será suficiente, esas palabras que pronunció en inglés. A partir de ahí, fíjense la recuperación que tuvo el mercado. Bien, pues para identificar el final de esa tendencia alcista, tenemos un patrón que se llama Ascending Wedge, cuña ascendente. Es un patrón
que aunque sea ascendente es potencialmente bajista. Esta pauta que ven aquí con estas dos líneas es un ascending wedge. Y recuérdenlo bien, ¿de acuerdo? Luego veremos más ejemplos sobre renta variable. No solamente aparece en mercado de divisas, sino ya veremos cómo aparece en otros mercados. Pues bien, la utilización combinada, por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos Banco Central Europeo, reunión ese día. Tenemos un volumen muy elevado, un volumen atípico. Tenemos una sesión de amplio rango. Y fíjense, tenemos además una sesión que es un patrón bajista desde el punto de vista de candlestick y desde el punto de vista de análisis técnico tradicional. Pues bien, lo que pedimos ahora al mercado es, bien, con todos estos síntomas, si yo voy a abrir una posición corta ahí para intentar sumarme a una potencial tendencia bajista, vulnérame, valídame ese mínimo de sesión. Porque de lo contrario, nos podemos encontrar en una situación como esta. Nos podemos encontrar con una figura de reversal como esta. Fíjense cómo no vale abrir una posición corta aquí porque de cualquier manera, porque el mercado, fíjense que aunque finalmente caiga en las sesiones siguientes, aquí el mercado recupera lo suficiente como para estopear nuestra posición. ¿De acuerdo? Por tanto, hace falta un primer indicio es pedir al mercado un primer indicio temprano de que esa tendencia va a encontrar continuidad. Y entonces lo que pedimos es que se cruce por debajo de 1.38.310, es decir, que se cruce el siguiente nivel, que es 1.38.305. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que ocurre. No nos vamos a detener más tiempo. Vamos a adelantar varias sesiones. Fíjense que lo que hace el mercado es caer esta sesión y hace dos sesiones de nuevos mínimos. Aquí no hace aquí en esta sesión queda una sesión de transición y aquí hay dos sesiones de nuevos mínimos. ¿De acuerdo? Y fíjense además, a medida que va cayendo el mercado, como además tenemos otra figura que entra y que vamos a ver también a continuación. Es una figura de doble máximo. Recuerden que venimos de una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una potencial figura de doble máximo con bull trap. Bull trap se llama bull trap en inglés, es trampa alcista. Y la trampa alcista consiste en que el mercado, después de vulnerar el máximo anterior, esta zona de resistencia, lo hace solamente de manera intradiaria y al cierre de la sesión hay un fuerte rechazo del precio a esa zona. Y fíjense la deriva bajista que cogen las sesiones siguientes. Aquí nosotros somos conscientes de que tenemos esta figura que es bajista, potencialmente bajista, pero le pedimos ese filtro. Entonces, de acuerdo a esta pequeña directriz que estas reglas que hemos instaurado ya, nos pondríamos cortos en 1.38.305, intentando coger esas dos sesiones de nuevos mínimos que, digamos, entre comillas, nos promete esta figura si su mínimo es vulnerado en la sesión siguiente o sesiones siguientes. Y eso se produce aquí. ¿De acuerdo? Bien. En relación, vamos a continuar, vamos a ir dando más sesiones para ir viendo cómo evoluciona el patrón. Fíjense, en esta sesión que estoy aquí señalando, vamos a poner el día 24, día 23, un momentito, es fin de semana. Bien, tenemos un doble máximo, aquí ya tenemos la figura de doble máximo validado, es decir, tenemos doble máximo validado porque esta figura, una vez que se vulnera este mínimo, esta figura, fíjense que aquí hay vulneraciones intradiarias de la misma naturaleza que hubo aquí, pero no hubo un cierre. Aquí sí tenemos un cierre. A partir de aquí tenemos riesgo en base a este patrón, además que es potencialmente bajista, que el mercado pueda caer hacia el objetivo teórico mínimo que nos permite estimar este patrón. Esto no, es decir, la amplitud del rango proyectado desde el punto de ruptura. Y esto nos permite estimar este objetivo, 1.33.728. Es decir, una vez que se produce ese cierre, tenemos que ser conscientes que se han producido tres hechos muy relevantes. Aparte de lo que haya ocurrido en esa reunión, que es lo más relevante de todo, fíjense la reacción del precio y fíjense los patrones que tenemos aquí en esta zona en el tiempo. Tenemos
el reversal, que es el outside day, perdón, que es el germen, pero ese germen viene motivado por la reunión, no viene motivado por la reunión del ECB, ¿de acuerdo? Fíjense cómo convergen en el tiempo, tenemos esta cuña ascendente, este ascending wedge, y coinciden también en el tiempo luego como aquí tenemos una figura de doble máximo. Vamos a avanzar ya el mes de junio del 2014, estamos hablando, vamos a poner esta fecha. El mercado cae, tenemos una recuperación, el mercado hará un pullback, porque es algo también, es importante que se familiaricen con este comportamiento, perdón. Fíjense, el concepto de pullback es yo rompo un nivel de soporte, el mercado vuelve a hacer un testeo de esa zona que ahora no se convierte en resistencia, el soporte hay una inversión de papeles. Lo que antes era soporte, en su momento esta zona y esto, ahora se convierte en resistencia. Fíjense que hace ese pullback, que tenemos que ser conscientes que eso estaría dentro de lo normal, y vamos a seguir avanzando. Vamos a poner, por ejemplo, el día 31 de julio del 2014 para ver la evolución. Y vemos cómo alcanza el objetivo teórico mínimo establecido en base a este patrón de doble máximo. ¿De acuerdo? Bien, fíjense la evolución que tiene esto. Ya nos vamos al 2015 porque no tenemos más tiempo, nos vamos a mediados, perdón, al 2015, enero del 2015. Fíjense cómo a raíz de esta sucesión de elementos bajistas, motivados sobre todo por la reunión del ECB, fíjense la deriva bajista que coge el mercado. ¿De acuerdo? Bien. Esta figura de doble, aprovecho la ocasión para ver otra figura que se está produciendo ahora mismo en el tiempo en otro mercado. ¿Vale? Es una potencial figura. Esto es un bono alemán a 10 años. Es esta referencia que ven aquí. Bien, pues esta es la serie diaria. Fíjense, luego ya comentaremos esta figura de hombro, cabeza, hombro, bajista, esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que todavía son patrones que no hemos visto. Pero lo que sí hemos visto ya es esa figura de doble máximo con bull trap, con esa trampa alcista. Esta es la trampa alcista. El mercado cae, recupera, hace un máximo ligeramente por encima. Y fíjense que aquí además tenemos un reversal, además, en esta sesión, porque este precio es inferior, hacemos un nuevo máximo y cerramos por debajo del precio de cierre de la sesión precedente. Aquí además tenemos una figura de hombro, cabeza, hombro bajista que luego veremos. Aquí tenemos también sesiones de amplio rango. ¿Vale? Entonces, esta figura potencialmente bajista de doble máximo que se está produciendo en uno de los bonos más líquidos del 10 años alemán, en todas sus referencias, en la que está on the run, en la que está ahora mismo en la más líquida de todas, y en las anteriores, en las que tienen un vencimiento de 2024, 2025 y 2026. Pues bien, esta figura potencialmente bajista, esto para que sean conscientes que estas figuras se producen en mercados muy líquidos, da igual que sea renta variable, renta fija o divisas. Estos patrones son válidos. Lo que nos interesa es que el mercado donde actuemos sea lo más líquido posible. ¿De acuerdo? Y esos volúmenes que ven ahí dan fe, efectivamente, de que efectivamente son líquidos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que perdamos este mínimo, un cierre diario, este 107.365, se valida esta figura que tendría como objetivo teórico mínimo este 105.42. Simplemente se lo pongo como ejemplo. También es importante el tema de poder canalizar. Es un tema que conviene también contemplar. Bien, nos vamos a la presentación donde estábamos antes, esa secuencia. Les comentaba ayer la importancia del tema del inglés, no me voy a extender sobre esto. Es muy importante que presten atención, se vayan a la página web del Banco Central Europeo.
lean todas, escuchen los vídeos, vean todas las conferencias de prensa, porque al final, fíjense que la temática es la misma y para aquellos que estén más flojos con este idioma, pues pueden adquirir pues de manera rápida, simplemente leyendo y escuchando la rueda de prensa. Además, a Mario Draghi, al no ser inglés, se le entiende bastante bien. Bien, esto está explicado, lo que les acabo de contar. En la presentación no me voy a extender, no me voy a detener con la figura del hanging man, el hombre colgado. Es una figura bajista, simplemente que lo sepan cuando se les entregue la documentación. Todas estas figuras son importantes, yo me voy a detener en algunas, solamente en algunas. El doji también lo es. El doji simplemente consiste que la apertura y el cierre no tienen que ser exactamente y milimétricamente iguales, no busquen figuras perfectas, siempre, bueno, pues que sean niveles de ese mismo entorno de precios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el ejemplo. Este es un patrón, vamos a ver un ejemplo para el patrón bajista y es el Long Field Candle Japanese Candlestick Pattern. Es que viene acompañado además de una sesión de amplio rango, un Wide Ranging Day, ¿de acuerdo? Bien, aquí la característica, como vamos a ver sobre el ejemplo, es que el Open está muy cerca del High y el Close, la apertura está muy cerca del alto de la sesión y el cierre está muy cerca del mínimo. Y la distancia entre el Open y el Close en esta sesión bajista estamos hablando de un rango de negociación que supera la media, ampliamente la media de N sesiones anteriores. Vamos a este ejemplo y fíjense que la génesis de esta barra, de esta amplitud, ¿dónde está? Otra vez en una nueva reunión del Banco Central Europeo que tuvo lugar el 22 de octubre del 2015. Vamos a ver, para que no se pierdan, ustedes abajo en este gráfico pueden ver los días. Estamos hablando de gráficos diarios. Además lo pone aquí daily, ¿de acuerdo? Entonces vean, esto no tiene pérdida. Verán gráficos también de un minuto, pero se ve que efectivamente son gráficos, se ven las horas y los minutos, con lo cual es imposible confundirse. Bien, fíjense el patrón que hemos visto aquí y fíjense este. Estamos hablando de un rango de negociación entre el high y el low, cuyo open y cuyo close están muy cerca del alto y del mínimo respectivamente, y que la amplitud del rango ampliamente supera la media de n sesiones anteriores. Vemos que este rango es un atípico, es un outlier en inglés, ¿de acuerdo? Bien. Le pedimos lo mismo, si el mercado va a caer, le pedimos persistencia en la tendencia. Aplicaremos la misma operativa que la voy a emitir aquí. Es decir, si voy a operar vamos a hacer la suposición que voy a operar de manera diaria, atendiendo este patrón diario, yo me pondría corto, es decir, un tick por debajo del mínimo de sesión. En la siguiente sesión dejaría esa orden de venta, de entrada en corto, puesta en stop en máquina con su correspondiente stop loss. ¿De acuerdo? Fíjense también la importancia, les comentaba ayer, pero viene al hilo de lo que les estoy comentando, el incremento, y esto solamente lo podemos tener en futuro si estuviéramos operando en contado. Este dato, que en algunos casos como este es crucial, el Open Interest está creciendo. Esto, aparte de observar el volumen, el Open Interest nos da tranquilidad porque significa que los participantes del mercado están dejándose posiciones abiertas, es decir, están asumiendo riesgo overnight, es decir, no se están cerrando las posiciones dentro del día. Fíjense que también, a sensu contrario, es una reunión también de un banco, central el que motiva este cierre de corto. Fíjense la reducción de las posiciones cortas y esta subida del mercado. ¿De acuerdo? Por eso es crítico que tengan monitorizados, si van a operar en el tipo de cambio euro-dólar, las reuniones que ya se les entregué en la documentación de ayer, todo el calendario de la FED y todo el calendario para este año del Banco Central Europeo. Esta es la operativa en un minuto que comentamos ayer, un ejemplo. Este es el mismo ejemplo. Lo veremos con más detalle en la última sesión, no se preocupen. ¿De acuerdo? Aquí, insisto, la manera sensata, fíjense lo importante que es. Cuando el Banco Central mantiene sin cambios a las 13:45, que es el momento en que publica los datos, fíjense que apenas se mueve el mercado. Cuando se mueve el mercado es a partir
de las 14:30, que es cuando este señor empieza a hablar. ¿De acuerdo? Y ya veremos a ver la operativa. De alguna manera les estoy sugiriendo aquí esta operativa, pero la veremos con detalle porque esto no está perfectamente explicado. Pero que sepan que esto tiene dos formas de operar. Digamos, esperar al cierre de la sesión y operar en la siguiente sesión, o operar también, iniciar la operativa de manera intradiaria. Veremos los pros y los contras en la última sesión del seminario. En todo caso, quede bien claro que una vez que entramos en posición corta, esto es una regla de oro, toda operativa, toda posición de entrada en largo o en corto tiene que venir acompañada inexcusablemente de una orden stop loss. El stop loss no puede dejarse al albur de, bueno, ya veremos cuándo lo pongo, me cuesta mucho estopearme, eso es humano, pero la mejor forma es tener claros los niveles cuando uno entra en el mercado, ya de introducir automáticamente la orden de stop loss simultáneamente una vez que se ejecuta nuestro nivel de entrada en el mercado, ¿de acuerdo? Y esto sería, bueno, pues un ejemplo de ello. Ya veremos a ver por qué se establecen esos niveles. Bien. Lo que llama en gráfico japonés el Dark Cloud Cover es un reversal day bajista. No me voy a detener, aquí es en sentido contrario, lo llaman piercing line y es un reversal day alcista. Fíjense que aquí lo que hacemos es que el mercado cierra por encima del precio de cierre de la sesión precedente, pero no cierra por encima del máximo como ocurriría en un outside day alcista. Esa es la diferencia. Un Harami, bueno, un Harami es lo mismo que análisis técnico tradicional, un inside bar. Esta figura es bajista siempre que, por ejemplo, el mínimo de sesión resulte vulnerado, por ejemplo, en un tick. A partir de ahí, esta sesión sería bajista siempre que haya una tendencia alcista aquí precedente. ¿De acuerdo? Y luego, en sentido contrario, está este Harami, un bullish Harami, que es lo mismo que un inside bar. Por ejemplo, la operativa sería abrir posiciones largas, un tick o un pip por encima del máximo de esta sesión. Este es el inside bar, se llama así porque está comprendido dentro del rango de la sesión precedente, por eso se llama inside bar, porque está dentro. Harami Cross es lo mismo, solamente que apertura y cierre están en niveles iguales o muy similares. No tiene que ser exactamente el mismo nivel, no se preocupen, tiene que ser niveles similares, no tiene que ser exactamente el mismo nivel. Esto significa que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Bien, aparte, esto por ejemplo sería un hammer, que es una figura alcista. Pero fíjense que aparte de ser un hammer, es un reversal. Fíjense que el mercado hace un nuevo mínimo por debajo de la sesión precedente y cierra por encima de su máximo. Y aquí lo que quiero resaltar es, aparte del reversal, fíjense que estemos en el mercado donde estemos, lo importante es el volumen. El volumen nos da una pista muy importante de que ha habido ahí un sell-off tremendo, un selling clímax. Que ha habido una descarga de volumen y que eso podría constituir al menos temporalmente un punto de cambio en la tendencia, el volumen. El volumen y open interest son dos magnitudes críticas y que en el tipo de cambio euro-dólar en el contado no las tenemos, como se lo dije ayer. Este patrón también es importante. Lo vamos a ver no en sentido alcista, sino en sentido bajista con este ejemplo. Recuerden este patrón. Lo vamos a ver ahora sobre un ejemplo. 3 sesiones bajistas, que no tienen por qué ser tan perfectas como estas. 2 sesiones de recuperación y hay una sesión de amplio rango. Y recuerden que venimos de una tendencia bajista, hay una tendencia bajista precedente. Pues aquí lo tenemos. Fíjense en esas 3 sesiones bajistas, estas 2 de recuperación y esa sesión bajista. Y cómo no, fíjense la casita encima que indica que ese día, esto es el 4 de septiembre del 2014, aquí está abajo el año, septiembre de 2014, tuvimos una sesión, un long body bearish, ¿vale? Aquí, y fíjense que tenemos no solamente, fíjense cómo la sesión del rango es extraordinariamente mucho más amplia que n sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Y el volumen es extraordinariamente elevado. También constituye un atípico, un outlier. Y estos son
magnitudes, son hechos que son críticos cuando se está operando. La forma de operar sería ponerse corto en 1.29.205, es decir, un tick o un pip por debajo del mínimo de sesión. ¿De acuerdo? Esto se produce en esta sesión. Aquí es donde se activaría nuestra orden. El mercado tarda en caer, tenemos 6 sesiones donde lo pasamos mal, habría que tener un stop loss muy claro y no demasiado ceñido para que esto no saltara, porque hay que saber colocar los stop loss, ni excesivamente amplios ni excesivamente cortos, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí el mercado, en todo caso aquí también fíjense que nos encontramos en un momento en el que ya venía una tendencia alcista. Es un momento en donde nos podemos plantear añadir posiciones cortas, no solamente iniciarlas, ¿de acuerdo? Y en todo caso constituye un nuevo síntoma bajista a favor de una posición que pudiéramos tener tomada, como por ejemplo es el caso, ¿vale?, de esta sesión que hemos visto antes, del ejemplo anterior, de mayo del 2014, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense la tendencia que coge a partir de esa sesión. Vale, esto es otro patrón, no me voy a detener. El triángulo ascendente es muy sencillo, está perfectamente explicado en el gráfico, un triángulo simétrico. Le voy a poner como curiosidad para que vean que no solamente es el tema de mercado de divisas, estamos también estos patrones en cualquier mercado líquido, por eso fíjense esta figura de hombro, cabeza, hombro, pero vamos a ceñirnos aquí al patrón que tenemos delante, que es ese triángulo simétrico, ¿de acuerdo? Esto es el caso concreto de un valor que fue Ahold exactamente en el año 2003. Fíjense que el mercado nos está avisando de que es una figura de continuación a partir de este punto, ¿no? Y que esto tiene un objetivo teórico mínimo de 6,16 euros. El mercado vulnera, el mercado continúa cayendo y fíjense que este hueco que hay aquí, nada más y nada menos, esto es un viernes y esto es un lunes de finales de marzo del 2003, que coincide con la publicación, con el reconocimiento de los escándalos contables que se iniciaron con Walcon, Xerox, Merck y finalmente Ahold. Este es el caso de Ahold, esa caída tan extraordinaria que tuvo en la apertura de ese lunes, ya a finales de febrero. Este fue el último escándalo contable en Europa. Como consecuencia de todos los escándalos contables, recuerden que se publicó la ley Sarbanes-Oxley en julio del 2002. Este es el triángulo simétrico. Triángulo descendente. Hago una serie de consideraciones que ya he revelado algunas en la exposición. Recuerden, esto es un reversal day y recuerden la importancia del volumen. Si están viendo en el mercado de futuros un volumen atípico, recuerden que no solamente es la figura, recuerden que el volumen les puede estar señalando un punto de giro en el mercado, ¿de acuerdo? No solamente en cualquier mercado líquido, este es el BOA en el año 2002, ¿vale? Esto es AIG, también otro caso también de volumen atípico, ¿vale?, de cómo la sesión, esta figura de reversal day, el mercado hace un nuevo mínimo y cierra por encima del precio de cierre de la sesión precedente, ¿vale? Luego este es el tema de combinación, por ejemplo, con parabólico, el parabolic SAR. SAR son las iniciales de stop and reverse, lo trataremos de ver en la última sesión. Y fíjense también en la importancia de la amplitud del rango de la sesión y la importancia de ese volumen atípico en este histograma en color verde. En Cisco, bien, voy a saltar algunas cosas. Por ejemplo, el bullish flag también es importante que lo veamos. Hay veces que, por ejemplo, tuvimos un periodo, ahora lo vamos a ver, en renta variable desesperante en el 2004, donde el mercado entró en un aparente movimiento, vamos, un movimiento lateral, no era aparente, un movimiento lateral, pero realmente lo que estaba haciendo, teniendo en cuenta, y por eso es la virtud de reconocer patrones, y cuanto más patrones reconozcan, mucho mejor sabrán lo que está intentando enseñarles el mercado. Tenemos una tendencia alcista precedente, tenemos este movimiento, esta suerte de paralelogramo con esta ligera inclinación bajista y tenemos esta ruptura posterior. Pues bien, la distancia desde este punto a este punto, ¿vale?, proyectado desde este mínimo, nos permite estimar un objetivo teórico mínimo. ¿De acuerdo? Este es el caso, por ejemplo, entre el año 94 y el año 95, tendencia alcista, tenemos ese bullish flag, ese paralelogramo, esa suerte de paralelogramo
con ligera inclinación bajista y luego continuidad de la tendencia. Y en el 2004 lo mismo. Fuerte tendencia alcista, interrupción de la tendencia alcista y reanudación de la tendencia alcista. Este es el bullish pennant, no voy a detener. Es importante este patrón, por ejemplo, lo hemos visto y ha resuelto situaciones muy complicadas en los mercados de deuda, hablo concretamente del boom y de determinados bonos del 10 años alemán. No me detengo. Este es el doble máximo que lo hemos visto antes, también fíjense, con ese bull trap, este máximo ligeramente por encima de este. Y luego el mercado avanza en dirección contraria y alcanza el objetivo teórico mínimo. Esto, por ejemplo, en la serie del boom. Querían que vieran que no solamente estos patrones funcionan en el mercado de divisas, es un tema de liquidez del mercado, no de que sea divisa, renta variable o renta fija. Doble máximo en la serie del boom. Fíjense cómo alcanza el objetivo teórico mínimo. Esto nos permite estimar ese objetivo teórico mínimo, que para la operativa intradiaria es importante. Bien, vamos a ver un patrón. En este sí que me voy a detener algo más. Es un patrón muy sencillo, es la figura de hombro, cabeza, hombro. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en junio del año 95, hizo un working paper titulado Head and Shoulder Pattern, Not Just a Flaky Pattern. Hombro, cabeza y hombros, algo más, no solo un patrón curioso o extraño o raro. Bien, básicamente lo que llegaron a concluir... Estas son explicaciones que deben ustedes leer tranquilamente en casa porque no... Bien, les decía que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York lo que concluía es que aquellos operadores de mercado que fueran conscientes porque hubiesen estudiado previamente bien en los libros de J. Murphy de análisis técnico, por supuesto en inglés, este tipo de patrón que además viene en sus libros, viene recogido ese working paper de la FED, y ese working paper está disponible ahora mismo en la página web del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Les decía que aquellos operadores, el working paper señala lo siguiente, y además es un working paper que está elaborado solamente con varios cruces de divisa, y nos dice que aquellos operadores que hubiesen sido conscientes, hubiesen tenido la capacidad de reconocer este patrón, hubiesen obtenido unos beneficios, unas rentabilidades por encima de lo normal. Es decir, que reconocer este patrón sí que aporta beneficio. Y ustedes lo van a ver a continuación en algunos ejemplos que les voy a mostrar sobre renta variable. Aparte de que lo van a ver también en divisas, pero para que vean que no solamente es un tema de divisas. Aunque la Reserva Federal de Nueva York, cuando lo estudió en el año 95, solamente se refería al mercado de divisas. Bien, este patrón consiste en lo siguiente. El mercado venimos en una fuerte tendencia. Cuanto mayor sea la duración previa de la tendencia, mayor probabilidad hay de que finalmente digamos, más peligro bajista entraña. Y también cuanto más tiempo tarde en formarse el patrón, más potencial bajista y digamos más peligroso es de cara a que esto se valide. Es decir, no es lo mismo tener un patrón de que se ha tardado en formarse 15 días que un patrón que ha tardado en formarse un año. Sobre todo si tenemos aquí 5 años o 4 años de tendencia alcista precedente. ¿De acuerdo? Veremos casos. El mercado simplemente se lo cuento en medio minuto. El mercado avanza, hay una primera caída, dibuja aquí este máximo local. Este sería el máximo global, este es el máximo local, es el hombro izquierdo. Hay una caída del mercado favorecido por las razones que sean. Subida hacia la zona de la cabeza, hay una caída. Hay una nueva subida y en este punto muchos operadores piensan, aquí cuando estamos haciendo el hombro derecho, que esto es una especie de movimiento lateral, ¿vale? Pero una vez que se vulnera, sobre todo no el neckline, que es esta línea, la línea clavicular, la línea de cuello, sino una vez que se vulnera este punto, que yo lo considero el punto crítico, como vamos a ver en unos ejemplos, a partir de este punto sí que existe un riesgo bajista, sobre todo si los volúmenes, una vez que se vulnera esto, son volúmenes elevados. Y permite estimar un objetivo teórico mínimo que ven aquí. Esto no significa, como ya les he dicho en otra ocasión, que
sea donde el mercado se tiene que detener. El mercado puede continuar por debajo de ese objetivo teórico mínimo. Bien, vamos a ver un ejemplo del tipo, esto es un ejemplo del 2010 utilizando el tipo de cambio euro-dólar, utilizando la serie diaria, como ven. Del futuro del contrato grande tenemos el neckline, tenemos ese critical point, ese punto crítico, y fíjense, vulneración del punto crítico. A partir de ese punto sí que considero, en un precio de cierre de la vulneración, un precio de cierre, sí que considero que la figura está validada. Y esto nos permite estimar un Minimum Theoretical Target, un objetivo teórico mínimo, que se estima midiendo la distancia que hay desde el neckline hasta el mínimo de la cabeza, proyectado desde el punto de ruptura, y nos da ese objetivo teórico mínimo. Es decir, que al cierre de esta sesión podemos, digamos, tener conciencia de que existe un riesgo razonable de que el mercado en las próximas sesiones puede avanzar hacia ese objetivo teórico mínimo como mínimo. Y vamos a ver la evolución. Fíjense, alcanza y rebasa ese objetivo teórico mínimo. Bien, fíjense que la ruptura se produce con un volumen relevante. Se lo comentaba antes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la figura del hombro, cabeza, hombro. Nos podemos ir al año 1900, que ya está en el índice Dow Jones, como ven aquí. No me voy a detener en verlo. Simplemente, vamos a ver, en 1907 hubo una crisis bancaria. Fíjense la figura de hombro, cabeza, hombro, con su hombro, cabeza, hombro de grado inferior en la zona de la cabeza. Esto es un índice semanal del índice de Dow Jones. Fíjense cómo hay figuras de hombro, cabeza, hombro invertido, como el que hemos visto. Esto es una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, como ven aquí. Efectivamente, hay un compañero que lo acabo de leer, que efectivamente como está ocurriendo con la libra, con el tipo de cambio euro-libra. Efectivamente es un hombro, cabeza, hombro invertido. También podemos ver incluso hay una figura de triple mínimo. Bien. Avanzamos, les avanzo aquí toda la serie porque es importante. Esta caída que hay aquí, y detención del mercado, corresponde a la Primera Guerra Mundial. Fíjese cómo el mercado se coloca en posición bajista. Hago un recorrido hasta el crash del 29, aquí empieza el crash del 29, hay una primera caída, luego hay una figura de hombro, cabeza, hombro como figura de continuación, y la Gran Depresión hasta el año 1933. Aquí veo con detalle estos gráficos correspondientes al crash del 29. La primera figura es una figura de hombro, cabeza, hombro. Esto es un gráfico semanal, weekly, ¿vale? Y luego hay una figura de hombro, cabeza, hombro como figura de continuación. Esta figura es extraordinariamente importante. Luego aquí hay una figura después de 5 ondas al alza desde los mínimos del año 32, donde empezó Franklin Delano Roosevelt con su New Deal. Hay un ciclo alcista de Elliott en onda 1, luego lo veremos con más detalle, onda 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense que en 1937, como secuencia de una economía, de recortes presupuestarios, pues la economía americana nuevamente entró en recesión, ¿de acuerdo? Bien, se redujo el gasto público y la economía americana entró en recesión, ¿de acuerdo? Por eso también es importante combinar estas dos cosas. Insisto, ya se lo comentaba ayer, análisis técnico con análisis macro. Mañana veremos el tema macro. Luego también a nivel de 5 minutos están las figuras de hombro, cabeza, hombro. Además se reproducen en distinta escala, son de distinto grado, de grado inferior, de grado mediano y de grado superior. Este es por ejemplo, es el tipo de cambio euro-dólar, el contado. Fíjense este gráfico de 5 minutos. Y también aquí hace en su contrario una figura también de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿De acuerdo? Este es el tipo de cambio en contado, el contado. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un gráfico de 5 minutos. Luego, por ejemplo, esto es el Banco de Santander en el 2008. Fíjense también la figura de triple máximo y también de hombro, cabeza, hombro bajista. Objetivo teórico mínimo 13,14. Fíjense la evolución, objetivo teórico mínimo alcanzado y rebasado. Luego, por ejemplo, también el Banco Popular también hizo una figura y además con su figura de hombro, cabeza, hombro también en la zona de la cabeza, también en el año 2007. Fíjense la vulneración del 14.22, que ese era el punto crítico, el critical point que hemos visto antes, con su figura de hombro, cabeza, hombro también de grado inferior en la zona de la cabeza. Estos detalles son importantes. Fíjense lo que dio lugar esa figurita.
Bien, esto no es que estos patrones puede parecer algo, no sé, paranormal, pero no lo es. Son pautas que describe el mercado, tiene su razón de ser. La figura que está describiendo, que le comentaba vuestro compañero, sería algo similar a lo que estoy señalando aquí, esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Esto que estoy señalando aquí. Bien. ING. También, este es el gráfico mensual. Fíjense la figura de hombro, cabeza, hombro en el 2007. Fíjense las caídas que da lugar a esa figura. Yo les voy a poner un ejemplo. La prestigiosa certificación CFA en su primer volumen reconocen la bondad del análisis técnico para detectar situaciones donde, por ejemplo, en el caso Enron, para detectar situaciones de riesgo. Eso era un caso extremo, puesto que los estados contables de Enron en el 2001 estaban manipulados, falseados, como ocurrió, por ejemplo, con los casos que ya les he comentado a continuación, Walcon, Serofmer y Ahold. Pues el análisis técnico nos estaba diciendo, aparte de determinados acontecimientos que hubo entre medias, de determinadas declaraciones, determinados... La revista Fortune, Bethany McLean en la revista Fortune en marzo de 2001, hablo de memoria, comentó que los estados contables eran impenetrables. Pues bien, Enron dibujó una figura de hombro, cabeza, hombro y si tuviéramos en mente esa figura analizándolo junto con los estados contables, sabía que algo pasaba en ese valor, estudiando también de forma conjunta el volumen. No me detengo más. Vamos a ver la figura de hombro, cabeza, hombro bajista. Por ejemplo, esta es una serie diaria del mini Nasdaq. Fíjense, mini del Chicago Mercantile Exchange. Recuerden, se llaman los contratos de futuro, el mini, en el caso del eurodólar se llama micro, como veíamos ayer, no lo llaman mini. Fíjense esta figura que también es un triple, aparte que sea hombro, cabeza, hombro, es un triple máximo. Fíjense el critical level o critical point, una vez que se vulnera en precio de cierre. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Y algo también crucial, y quédense con esta figura, la combinación del ciclo de Elliott junto con la figura de hombro, cabeza, hombro. Esto sí que es importantísimo. Esto es crucial porque se repite una y otra vez, sobre todo en renta variable. Vamos a ver, tenemos un movimiento alcista en onda 1, que a su vez en su interior podemos contar 5 ondas. Onda 1, 2, 3, 4. Esta es una teoría que elaboró Ralph Nelson Elliott en los años 30 en Estados Unidos. Básicamente lo que dice que un mercado, por ejemplo, alcista, se mueve describiendo un movimiento alcista en 5 ondas. Onda 1, y que a su vez en su interior podemos contar otro miniciclo en su interior. Luego hay una corrección en un zigzag describiendo una ABC, un zigzag en ABC, un movimiento alcista en onda 3, una caída en ABC, onda 4 y luego una subida en onda 5. Pues bien, luego hay una corrección en ABC también donde podemos contar ondas a la baja. Pues fíjense, en esta zona lo que tenemos es una figura de hombro, cabeza, hombro bajista, ¿vale? Que es la que tuvimos el 2007 y que vulneramos aquí en el 2008 en renta variable. Luego lo veremos. Bueno, lo tenemos aquí delante. Este es el índice este es el índice Eurostock, la serie diaria. ¿Vale? Este ejemplo lo voy a pasar, es muy importante también, no solamente que estemos atentos al dato macro, sino que, por ejemplo, Alan Greenspan, estamos hablando del 26 de febrero del 2007, dijo, cuando ya era consultor privado, que ya no era miembro porque dejó de ser miembro dejó de ser chairman de la Fed en el 2006, le sustituyó, como saben ustedes, Bernanke. Esta caída que ven aquí, fíjense que es una caída lineal. Esta caída donde el mercado cae en torno a un 8,5%, vino motivada porque el señor Alan Greenspan, como consultor privado a un grupo de inversores, les dijo el 28 de octubre, lo pueden buscar en la noticia porque aparecerá, el 28 de febrero del 2007, es decir, antes de que empezara el Armagedón, que empezó en mediados de enero del 2008,
dijo que al menos existía un 50% de probabilidad que la economía americana pudiera entrar en recesión. Y esa caída se debió a sus palabras. Luego el mercado recuperó, aquí se empezaron a conocer todo el tema de la subprime, problemas con unos hedge funds que tenía Bear Stearns, caída en el verano del julio-agosto del 2007, estaba describiendo aquí, las palabras de Greenspan generaron el hombro izquierdo, esta caída fue las palabras de Greenspan, hombro derecho, que a su vez también presenta tres figuras de hombro, cabeza, hombro, y finalmente el neckline que se fue vulnerado el día 15 de enero del 2008. Bien, fíjense en la medición desde la cabeza al neckline proyectado desde el punto de ruptura. Esto es un 15%. Y fíjese lo que hace el mercado. Alcanzarlo en 8 sesiones de manera prácticamente lineal. ¿De acuerdo? Ese fue el primer movimiento. Estamos aquí a finales de enero del 2008. Eso es la serie diaria del Eurostock. Esto es la serie mensual del Eurostock. Fíjense la figura que se produce después de ¿qué? De un movimiento alcista en onda 1, una 2 de corrección, una 3, una 4 y una 5. Es decir, podemos tener los dos ingredientes. Tenemos un movimiento alcista previo de 4 años y que además podemos contar un ciclo alcista en onda 1, una 2, una 3, una 4 y una 5. Es decir, aquí teníamos todos los ingredientes. A más, el mercado reprodujo este patrón en una figura de grado superior, como ustedes están viendo aquí conmigo, vulnerando el punto crítico y que dio lugar a esa caída hacia el objetivo teórico mínimo, que lo alcanzó y lo superó. 2.241, este es el índice Eurostock 50. No me puedo detener más. Esta es la figura de hombro, cabeza, hombro como figura de continuación de tendencia bajista. El mercado está cayendo. El mercado intenta recuperar, dibuja un aparente movimiento lateral, pero lo que dibuja es una figura de hombro, cabeza, hombro como figura de continuación. ¿De acuerdo? Es muy importante para temas operativa intradiaria en futuros de renta variable como operativa diaria en renta variable. Por ejemplo, aquí tienen el caso cuando empezamos la caída en el 2002 hacia los mínimos del 2003. Figura de hombro, cabeza, hombro como cambio de tendencia en la serie diaria y figura de hombro, cabeza, hombro este aparente movimiento lateral que no lo es si sabemos reconocer y estamos familiarizados con este patrón. Por tanto, es crítico, como decía la Reserva Federal en el año 95, el poder reconocer estos patrones. Esto es la figura de broadening. Le voy a poner un ejemplo sobre renta variable. Y nos vamos a ir al año 73-74. Y además combinado con figuras de hombro, cabeza, hombro. Estamos hablando había otra crisis también monumental en esos años motivado por la crisis del petróleo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una figura de hombro, cabeza, hombro. Aquí vulnera el nivel crítico, el critical point. Y fíjense, si somos capaces de detectar, para que se sitúen en esta zona, murió JFK en el magnicidio de Dallas. Estamos hablando de los años 60-70, ¿de acuerdo? Fíjense esta figura de hombro, cabeza, hombro. Esto es un monthly, es una serie mensual del SP500. Fíjense. No solamente alcanza el objetivo teórico mínimo, sino que alcanza el objetivo del broadening. Vuelvo para atrás. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de que la figura de hombro, cabeza, hombro se produce aquí, donde tengo puesta esta elipse. ¿De acuerdo? Esta elipse. Fíjese que aquí hay otra figura también. La historia vuelve a repetirse y el mercado no solamente alcanza el objetivo teórico mínimo de esta figura, sino que alcanza el objetivo del broadening. Y la historia volvería a repetirse años después, no de manera exacta, con la crisis, fíjense, parecen iguales. Primero con la caída del 2000 y luego la caída del 2007, solo que esta vez el objetivo teórico del broadening no es alcanzado, pero fíjense lo importante que es detectar esta figura. Y ahora, bueno, aquí lo pueden ver, el tema de detectar reversal mensuales, que también son importantes. Y en el 2010 yo comentaba, ¿estamos ante la misma situación? ¿Se repetirá la historia? Nos hacíamos esta pregunta en el 2010. Pues efectivamente se está repitiendo la misma historia. Estamos subiendo como ocurriera en los años 80. ¿Vale? Entonces, si la historia se repite, me voy a ir un momentito al Bloomberg, va a ser un momentito. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, vamos a ver, en la serie diaria del
En la serie diaria del índice IBEX 35 tenemos la serie diaria, esto es el IBEX 35, tenemos esta figura de hombro cabeza a hombro, invertido, figura que es alcista y que nos permite estimar un objetivo de 10.458. Simplemente a algunos les gustará saberlo. Imagino, si no están cortos. Vamos a ver. Vamos a ver... y estamos ya terminando. Esto. No. Bueno. Básicamente lo que les señalaba era lo siguiente. Vamos un momentito. 04/29/2016. Bien. Básicamente la historia, lo que comentaba de repetición de la historia es si estamos otra vez aquí. Es decir, si estamos otra vez, si vamos a tener lo que tuvimos entre los mínimos de la crisis del petróleo, es decir, que si ahora vamos a tener, estamos ya en esos 24 años de tendencia que tuvimos aquí, desde el ataque a Pearl Harbor, luego este movimiento lateral, y recuerden, hay un patrón que esto ya lo he comentado en otra sesión, la alternancia, tendencia, lateralidad, tendencia. Por tanto, si la historia se repite, y esto solamente atendiendo a criterios de análisis técnico, el mercado podría estar en tendencia alcista hasta el año 2033. ¿De acuerdo? Recuerden, aunque estemos en tendencia, entre medias, no son cambios de tendencia, sino tenemos estos shocks, vamos a dominarlo así, shocks de mercado, que tuvimos, por ejemplo, el crash del año 87. Recuerden, esta barra mensual que ven bajista fue el crash del año 87. Que aunque sea una tendencia, no es una tendencia perfectamente lineal, pero sí que apunta a que si la historia se repite, vamos hacia a la repetición y todo apunta a que efectivamente vamos a la repetición de esa historia, ¿no? De esa historia pasada. Entonces esta tendencia alcista podría persistir en base a este patrón que tenemos en la serie mensual hacia el 2033. Simplemente esta curiosidad que quería que lo tuvieran en mente. Bien, bueno, estos son determinados aspectos profundizando sobre el tema de Elliott, que no me voy a detener, no está perfectamente explicado. Esto es una cuña, hemos visto lo que es una cuña ascendente al principio de la sesión de hoy. Esto es en su contrario, esto es una cuña descendente. Venimos de un mercado bajista, un ciclo de Elliott bajista, onda 1, una 2, una 3, una 4 y describe una cuña. Pues esto lo tuvimos en renta variable. Esta cuña descendente fue un síntoma alcista que pudimos detectar en su momento. ¿De acuerdo? Un síntoma de análisis técnico, independientemente de que aquí también coincide una serie de hechos favorables, como el tema de la intervención en Irak. Bueno. Y luego también para tema intradiario también es importante las cuñas. Vamos a ver, si estamos hablando aquí de, esto es un futuro del DAX, muchas veces este tipo de formaciones son los primeros indicadores que nos muestran que ese movimiento bajista se está agotando. Esta es la serie de 1 minuto. Lo estoy señalando aquí en la esquina superior izquierda. Una vez que vulnera esto, y tenemos estos tres apoyos en esta línea y vulnera esto, tenemos que tener cuidado ya de decir, si estoy operando en el intradía, de cerrarme la posición. ¿De acuerdo? Estas figuras son extraordinariamente útiles para lo que les estoy diciendo, porque estamos hablando de los primeros principios, la génesis de cualquier movimiento alcista. ¿De acuerdo? También se llama leading diagonal, que es pues el triángulo diagonal ascendente, que es la cuña, lo que hemos visto, también renta variable. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay más ejemplos y bueno, pues con esto, este es el repaso que quería hacerles. Con que tengan en mente todos estos patrones, tendrán una ventaja muy importante a la hora de operar. ¿De acuerdo? Bien, y mañana, como les he dicho, empezaremos a ver y nos vamos a centrar sobre todo en el tema de empleo en Estados Unidos, porque eso es un tema crucial, como veremos mañana. Ya les explicaré por qué, aunque ya les he dejado de entrever la importancia, pero mañana abundaremos más sobre
sobre este tema. Piensen que la clave no es utilizar análisis técnico ni análisis macro, es utilizar de manera conjunta ambas herramientas de análisis. Ya les comentaba ayer, el Chicago Mercantile Exchange tiene a disposición pues, tanto herramientas de análisis técnico como de análisis macroeconómico y de temas que pueden afectar a los cruces de divisas. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vemos mañana y comentaré, veremos, por ejemplo, una de las cosas que veremos es cuando la economía americana entra en recesión, qué criterios se utilizan. Según The National Bureau of Economic Research, veremos qué es un ciclo económico, cuándo comienza el ciclo económico, en qué momento del ciclo económico norteamericano estamos, si estamos ya en los primeros estadios de agotamiento o esto puede perdurar hasta el 2019. Veremos estos temas mañana en detalle. Muchísimas gracias y